Bueno, para los que no estaban al comienzo, seguimos dando la bienvenida, agradeciendo a los que estén. Tengo una actividad organizada por la Biblioteca del Congreso. Tenemos la importante presencia con nosotros del profesor David Gordon Post, de la Temple University. Y vamos a abrir ahora una mesa redonda donde vamos a analizar el tema que estaba viendo el profesor, que eran los usos justos, y su implicancia de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que está pronta a publicarse, ¿verdad?, en su implicancia específica para las bibliotecas, un tema que, como entenderán, como institución nos interesa. Tenemos entre nuestros panelistas, voy a presentarlos y vamos a abrir al tiro la presentación, al profesor Fernando Fernández Acevedo. Él es abogado, Master in Law en Innovación, Tecnología y Derecho de la Universidad de Edimburgo, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Diego Portales, socio y consejero investigador del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías y imparte clases desde 2008 en diversos posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fernando, por favor. Muchas gracias, Patricia. Esta exposición básicamente la vamos a hacer en conjunto con Íñigo y vamos a ir dividiendo según cada slide esta exposición. Sí, previamente, quiero pasar un aviso particularmente a mis amigos bibliotecólogos. Estamos en este mismo instante en un proceso de desarrollar una guía práctica en donde yo sé que ahora que va a entrar la ley de propiedad intelectual en vigencia para responder preguntas concretas. Ahora yo creo que previo a cualquier cosa, creo que es preciso que sepamos de qué estamos hablando cuando estamos hablando de derechos de autor. Lo primero que tienen que saber ustedes es que se trata de derechos que tienen el carácter de excluyente y exclusivo. Esto es, solamente el titular de ese derecho es la persona que puede hacer uso de él sin permiso ajeno. Ahora, estos recaen sobre una especie de bien que difiere ciertamente de la propiedad común y corriente, que son las creaciones del ingenio humano. Y una de las características que bien dijo el profesor Post es que no son rivales, o sea, que el uso que yo puedo hacer de una obra intelectual, perdón, de una cosa intelectual, no quita que otra persona también lo pueda hacer al mismo tiempo. Es así que recae, por ejemplo, sobre obras literarias, fotografía, composiciones musicales, obras plásticas, programas computacionales, etc. Y es un derecho que tiene un carácter negativo. ¿De qué se trata esto? Si tú usas un derecho de propiedad intelectual, yo estoy facultado para ir a tribunales y pedir que a ti se te sancione penalmente y aparte de eso recurrir civilmente para obtener una indemnización de perjuicio. Ahora, dentro del marco de los derechos de autor, no se entiende los derechos de autor sin que exista una suerte de equilibrios de intereses. Por una parte está el interés privado, que básicamente alude a dos tipos de personajes. Por una parte los autores y por otra parte la industria. No necesariamente los autores y las industrias tienen los mismos intereses. Creo que un caso bien paradigmático últimamente es la canción Todos Juntos los Jaivas, que como ustedes vieron, los Jaivas no estaban muy contentos con que se comercializara, pero por otra parte la industria que tenía los derechos patrimoniales pudo licenciar ese trabajo. Pero por otro lado también los derechos de autor tienen un interés público. El primero de ellos es el incentivo de la creatividad y el conocimiento humano. Si no establezco derechos exclusivos, yo no tengo luego ningún incentivo como para gastar tiempo y dinero, por ejemplo, en producir un software, porque luego me lo van a copiar y yo no voy a poder comercializar ni recibir mi inversión. Pero también tiene beneficios a los usuarios porque permite acceder a esas obras en muchas ocasiones sin la necesidad de pagar algo, y también a los propios autores, porque muchas veces los autores hacen uso de obras previas para poder componer o crear nuevas obras.
Pero además de eso también hay un tema de ciertos valores que no son menores. Por una parte, la protección a la libertad de expresión, que muchos de ustedes que estudian periodismo saben cuán importante es. Y también el acceso a la información, que es al final del día la otra cara de esto. Pero también tiene que ver con el tema del derecho a la educación y finalmente también para la libre competencia y los dinamismos de los mercados. Aquí creo que... Bueno, déjenme hacer mi autopresentación. Mi nombre es Íñigo de la Maza y soy abogado, hago clases de Derecho. Eso, básicamente. Hay algo que les voy a repetir por tercera vez, porque conviene no quedarse corto en eso, más vale el exceso que el defecto. Hay una buena razón para conceder propiedad, que uno puede definirla como derecho de exclusión, cuando la cosa sobre la cual conferimos propiedad se gasta. Imaginen que ustedes tienen un patio y pueden tener dos diseños distintos, o conceden propiedad o no conceden propiedad. Bueno, el caso es que vamos a optar por que no concedan propiedad. La cuestión es que cada infeliz que pase por ahí, si el patio está bonito, va a entrar al patio y no va a tener ningún cuidado con él. ¿Bien? Va a tomar todo lo que pueda del patio y sin embargo no va a invertir nada en el cuidado del patio. Por lo tanto, en términos levemente técnicos, lo que diríamos es que hay razones de eficiencia estática para conceder derechos de propiedad, porque si no, los recursos se van a usar de una forma inadecuada. Esto es lo que suele denominarse la tragedia de lo común. ¿Bien? De manera que ahí hay una buena razón. Pero David y Fernando advierten bien que cuando se trata, imaginen ustedes de, qué sé yo, un libro de Charles Bukowski. ¿Me han leído Bukowski? Bueno, el que uno lo lea no perjudica que otro lea. El que las ideas se reproduzcan no lesiona las ideas o el formato de las ideas en el libro. Y mientras más gente lea Bukowski, vamos a tener una mejor sociedad, diría yo. ¿Bien? La gente va a lograr entender mejor cierto aspecto de la sensibilidad que es importante. Pero el bien no se gasta. O sea, el libro, papel, puede que se gaste, pero las ideas, los sentimientos o lo que fuere que está plasmado en el libro no se gasta si lo leen ustedes, yo o cualquiera. Lo mismo si me dan su receta de cocina para hacer waffles y yo se las copio, bien, pueden seguir haciendo sus waffles sin problema. Y si yo se lo doy a mi hermana, entonces los tres vamos a hacer waffles y en general vamos a estar todos mejor porque vamos a comer buenos waffles. El punto, entonces, no es de eficiencia estática, es distinto en el patio. El patio se gasta las cosas y se acabó. Pero con mi receta de waffle o con las ideas que están en el libro de Bukowski, la forma en que están planteadas, no se gasta. El punto es uno de eficiencia dinámica esta vez. Si yo no le doy incentivo a los autores, en teoría, y esta es una teoría que nunca se ha probado empíricamente, van a dejar de producir. ¿Bien? Quizás los únicos que dejen de producir si uno les quita incentivos son las farmacéuticas. El resto no está claro que vayan a dejar de producir. Pero esa es la idea que subyace. ¿Bien? Ahora, esto es importante. Y en fin, ya ven que valía la pena decirlo una vez más, porque para explorar el caso chileno, y en fin, no conviene aquí entrar en detalles técnicos, pero simplemente para explicarles de qué va el asunto. En el derecho chileno, en el ámbito chileno, el derecho de autor está consagrado en una ley que es la 17.336, ¿bien? Una ley del 70. Y luego ha sido reforzado por la Constitución en el artículo 19, número 25. Ahora, cuando piensan en los derechos de autor y entienden que lo que protegen es algo distinto de los patios, entienden que los derechos de autor tienen, digamos así, una dimensión colectiva y una dimensión individual. Tienen una dimensión individual porque protegemos al autor. Le damos un derecho, digamos así, de monopolio, de excluir a todos a quien nos autorice de la obra. Y luego tiene un derecho colectivo porque nos interesa que la mayor cantidad posible de gente acceda al menor costo posible a la obra. ¿Bien? Y eso es el juego que tenemos que equilibrar. El caso, y esto es lo que me interesa subrayar acá, es que en el ámbito chileno, hasta la dictación, bueno, no la dictación porque todavía no se ha dictado, pero hasta el proyecto de ley, que se va a transformar en ley el jueves, nunca había habido una preocupación seria por la dimensión colectiva de los derechos de autor. O sea, lo que nos preocupaba, por una mala herencia francesa, básicamente, la cual hay que alejar lo más posible, era proteger al autor. Pero nunca nos dimos cuenta que era una espada con dos filos.
¿Bien? O sea, que no nos interesaba proteger al autor solo por proteger al autor. No, lo que nos interesa es proteger al autor porque va a crear algo que en definitiva nos va a servir. Por eso es que las obras protegidas por derecho de autor, transcurrido un cierto tiempo enorme en el derecho chileno actual, vuelven al dominio público, para que todos las podamos disfrutar, para que todos podamos leer a Shakespeare o a quien a ustedes les guste sin tener que pagar, para que todos podamos gustar a Purcell sin tener que pagar, o lo que ustedes quieran. ¿Bien? Pero eso en el derecho chileno, y este es el contexto que es importante tener en cuenta, nunca había sido tomado en serio. Si revisan, en fin, es una lata hacerlo, pero hay que hacerlo, si revisan la Constitución y ponen atención al 19, número 25, lo que advierten es que la formulación del derecho de autor está concebida desde una óptica netamente individualista. O sea, lo que se trata del autor, pero nunca se advierte por qué protegemos al autor. Distinto a lo que pasa en la Constitución estadounidense, que están las antípodas, donde dice, protegemos al autor porque queremos mayor cantidad de obras, porque queremos mayor cantidad de inventos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Pero nosotros no tenemos integrada esa dimensión colectiva y nunca estuvo integrada en nuestro discurso. Tampoco consta la 17.336, que es la ley de derechos de autor, que contenía una serie de excepciones raquíticas. Y finalmente, todavía, esto es nada más para darles el contexto donde estamos y por qué es tan importante la ley que se está dictando, aunque tiene defectos, pero en fin, sigue siendo importante. Finalmente, en el caso chileno, había una doctrina, o sea, la participación de los profesores de derecho quienes escriben sobre estos temas ha sido raquítica. O sea, no hay un tema probablemente en Chile en el que se haya escrito tan poco y tan mal, con algunas excepciones de verdad, pero en general tan poco y tan mal como en propiedad intelectual. Por lo tanto, nuestra situación es bien desafortunada. ¿Bien? Y lo que hace la ley, en algún sentido, es venir a reparar esta injusticia histórica, estableciendo un régimen más vigoroso de excepciones, o sea, equilibrando la dimensión individual del derecho de autor, que está bien, hay que proteger a los autores, con la colectiva, que es el bienestar social. Protegemos a los autores porque queremos más obras, porque queremos más libros, porque queremos más música, etcétera, etcétera. Por eso es un momento muy importante en el que estamos. En fin, ese es el contexto. Ok, bueno, dentro de este preciso contexto de equilibrios de intereses, por una parte el interés privado está dado por el reconocimiento y protección de estos derechos de autor, pero por otro lado existen estas válvulas de escape. Por una parte, los derechos de autor no protegen ideas, sino que expresiones de ideas. También es el hecho de que existe una limitación temporal de esos derechos, también que se proteja el dominio público, y dentro de estas que ha sido particularmente en el caso de la modificación que está a punto de ser ley, ha sido el establecimiento también de un cuerpo sistemático de excepciones de derechos de autor. Dentro de este cuerpo sistemático se establecieron varias excepciones, muchas de ellas que eran básicamente excepciones de corte particular a determinados casos, dentro de las que estaba por una parte el derecho a cita, también las excepciones específicas a las bibliotecas y también excepciones específicas a discapacitados. Pero también entra aquí lo que, en mi opinión, se mal ha llamado excepción de uso justo, que a continuación vamos a analizar someramente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de tener una excepción general? Y esa es la principal característica de la excepción de los usos justos. Primero, va en beneficio de cualquier usuario. O sea, no necesariamente tienes que ser una biblioteca o, qué sé yo, estar citando un determinado, ¿cómo se llama?, párrafo, sino que puede ser, por ejemplo, un bloguero que quiere simplemente compartir una fotografía en tu blog a la hora de hacer una cita. Pero también establece, y eso también es, ahí como yo creo que bien dijo el profesor Post, es una ventaja, pero también una desventaja, permite determinar caso a caso si una obra está siendo usada de una forma legítima o ilegítima. Y también genera una serie de criterios de uso razonable de las obras. Esto también, y es una cosa que se ha dado particularmente en el mundo académico y en el mundo de las bibliotecas, precisamente, de que se generan ciertos criterios para poder ir respetando los derechos de autor de las otras partes. Lo que al final del día también genera conciencia y también un buen uso de esos derechos de autor. Ahora, dentro de ese contexto, la tramitación de este proyecto de ley partió de una forma bastante distinta. Lo que el gobierno de Chile en un comienzo presenta es lo que se llama
la regla de los 3 pasos del artículo 9.2 del Convenio de Berna. Esta se trataba más bien de una excepción general que en la medida que cumpliera con 3 requisitos simplemente podríamos considerar de que estábamos haciendo un uso legítimo de eso. No obstante eso, grupos de presión, dentro de los que destacó particularmente la Sociedad de Derechos de Autor, informaron e hicieron una campaña que básicamente señalaba que esta excepción por una parte podría ser inconstitucional y por otra que afectaría de manera brutal los derechos de los autores, cosa que yo en lo personal creo que están equivocados y equivocados de buena fe. Resulta entonces que esto pasó a la Cámara de Diputados, es rechazado en la Cámara de Diputados y la Sociedad de Derechos de Autor junto con el gobierno acuerdan no insistir en el artículo 71R. Por ende, volvió en el Senado y se instala, por una parte de distintos senadores, la idea de insertar una excepción de los usos justos y en ese sentido, de hecho, hubo un senador, que si mal no recuerdo, creo que fue el senador Navarro, simplemente tradujo la normativa norteamericana de los usos justos. Ahora esto volvió a la comisión, perdón, a la Cámara de Diputados, fue rechazado y fue a una comisión mixta donde al final salió humo blanco. Y el resultado de eso básicamente fue esta norma. Esta básicamente señala que es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el propósito de crítica, comentario, parodia, caricatura, enseñanza, interés académico e investigación, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la obra protegida. Esta excepción no es aplicable a las obras audiovisuales de carácter documental. Ahora vamos viendo de qué va esta norma en realidad. Lo primero que tenemos que tener aquí claro es que es una excepción que en realidad no es general, sino que más bien está limitada a determinados usos. Por una parte, el propósito de crítica, comentario, parodia, caricatura, enseñanza. Antes de eso, es que fíjense que hay algo importante acá, porque hay dos tradiciones, por llamarlas de alguna manera, en excepciones de carácter general frente al derecho de autor. Una, la que está en la Copyright Act, en la ley de derechos de autor estadounidense, en el artículo 107. Eso es lo que denominamos fair use. Otra, que esta vez es de filiación europea, es lo que está en el convenio de Berna, que son los 3 pasos. Ambos, o ambas tradiciones, concentran un grupo de autores que se ha preocupado, un nutrido grupo de autores que se ha preocupado de intentar explorar qué exactamente es lo que quieren decir las reglas. ¿Bien? Hay casos, hay sentencias judiciales, etc. Ahora, lo que hizo el legislador chileno, y esto es importante entenderlo, es buscar un tercer camino. O sea, lo que está ahí no es ni uso justo en el sentido del artículo 107 de la Copyright Act, y tampoco son los 3 pasos de Berna. ¿Bien? Ahora, lo cual es una apuesta peligrosa porque en fin, las cosas son como son. La capacidad técnica de nuestros legisladores suele ser bien modesta y nuestros procesos legislativos suelen ser paupérrimos. Por lo tanto, cuando uno busca dotar de contenido a esto, que es lo que va a comenzar a hacer Fernando y yo espero con él, bueno, tiene un problema porque, en fin, ustedes que están entrenados en filosofía analítica entienden desde luego que las palabras son inevitablemente vagas y que hay que darle algún contenido. Y para darle algún contenido hay que dialogar con alguna tradición, pero el punto es con qué se dialoga acá. Si no es ni Berna, ni es fair use. Y eso deja en una situación, diría yo, complicado esto, porque lo que queda es ver la historia fidedigna de la ley. Pero la historia fidedigna de la ley, si uno se lee con atención, bueno, no se saca demasiado. De hecho, no hay, salvo una componenda, buenos argumentos que justifiquen el tenor de esta ley. ¿Bien? Por lo tanto, la labor que queda pendiente, y que queda pendiente aquí a las próximas décadas probablemente, es ir dotando de contenido a esta regla. ¿Bien? Simplemente eso. También este uso de obra básicamente tiene que cumplir con 2 requisitos, y son 2 requisitos que en mi opinión
si es que uno al menos sigue el tenor literal de la norma, hace de que el uso sea prácticamente inexistente. Por una parte tiene que ser incidental y por otra excepcional. Ahora en materia legal, generalmente los abogados tendemos primero a atender el tenor literal de las normas y para eso generalmente tendemos a buscar la definición de la Real Academia en este tipo de materias. No obstante, hay otros criterios interpretativos que yo creo que particularmente en este caso deberían ser muy útiles. Pero si uno sigue el tenor literal, básicamente tendríamos que hablar aquí de un uso que debiera ser accesorio, de menor importancia y además que tenga que apartarse lo ordinario o que ocurra rara vez. Por ende, por ejemplo, en el blog legal que yo tengo, que tiendo a colocar una fotito de algún titular, probablemente eso no estaría cubierto por esto y por ende en este momento soy un delincuente en términos legales. Pero aparte de eso, hay un tema que aquí no es menor y yo creo que en esto compartiríamos algún pensamiento, Íñigo, es que este uso no puede constituir una explotación encubierta de la obra. Por ende, si yo, por ejemplo, en ese mismo blog, aunque yo considerara de que esto es, a su vez, excepcional e incidental, si yo coloco un aviso de Google al lado, en que yo con eso me estoy ganando, qué sé yo, 5.000 pesos a la semana, ya se podría argumentar de que yo estoy haciendo un uso comercial de las obras ajenas. Ahora el gran problema en esa materia es que no necesariamente es malo que se haga un uso comercial de una obra, en la medida que esa obra no compita, esa nueva obra que tú estás generando con el uso de esta, no compita necesariamente con la obra que tú estás utilizando. En buena medida lo que pasó con el caso Google que precisamente estaban ahí señalando. Estamos hablando de una compañía que no está haciendo un buscador por propósitos netamente amistosos, no, ellos quieren ganar dinero. Y no obstante eso, bajo esta normativa probablemente Google hubiera sido declarado en infracción a la ley de derechos de autor, no así en los Estados Unidos de Norteamérica. Here you can correct me, David. Pero, no, digamos, el uso comercial, que algo tenga uso comercial, no necesariamente desplaza el hecho de que pueda desempeñar otras funciones. Hay un caso... de un grupo de rap, Two Live Crew. Yeah. Do you know it? Sure. All right. And Well. so you correct me if my facts are Uh-huh. misgiven, right? No, that's right. Okay. Bueno, se trata de un grupo de rap o hip hop, en fin, una cosa así, que sampleó la canción de Roy Orbison. ¿Conocen esa canción, Pretty Woman? Bien. Hizo un sampleo, but a little rude, right? O sea, algo ordinario, sí, era, digamos, alteró la letra en forma brutal. Y, bueno, desde luego, Two Live Crew es un grupo con fines comerciales y utilizó acordes, utilizó partes de las letras, etc. Bien, por lo tanto, era un uso comercial. Sin embargo, y quizás aquí David pueda complementarme, fue considerado un caso de fair use. It was considered as a fair use. Maybe you can say something about it, for I guess it's pretty interesting. I mean, why was considered as a fair use Yeah. case? That is interesting. It was commercial, clearly a commercial use, because it was, the court found that it was fair use. They didn't have to pay anything for it. Could keep all the money. And it was deemed a fair use because it was held to be a parody. It was making fun of the original song. It wasn't just using the song and adding new lyrics to make a different song. It was actually poking fun, the court said, at the Roy Orbison original. So it was a kind of criticism or comment that fair use protects. And the Supreme Court said, even though you're making money, that doesn't, even though Two Live Crew is making money, it's commercial use, that doesn't necessarily mean that it can't also be fair. Martín, ¿te gusta? Bueno, la Two Live Crew es un grupo de rap que tomó elementos de la canción de Roy Orbison y creó una canción propia que sacó a la venta y de hecho vendió millones de ejemplares.
Y este caso terminó en la Corte Suprema de Estados Unidos y la Corte Suprema dijo que si bien Two Live Crew tenía un fin comercial de vender la obra una vez que la había hecho, el hecho de que haya hecho una parodia del sentido mismo de la canción original de Roy Orbison, que, if I remember correctly, they said that estaba atacando que las letras de la obra original eran sumamente como inocentes y muy ingenuas y de alguna forma le daba como una lectura de fines del siglo XX a una obra que no lo era, una cosa más urbana. La Corte encontró valor en esa parodia y dijo que a pesar de que Two Live Crew estaba haciendo dinero con la obra, era una obra que podía permitirse bajo la excepción de uso justo. If anyone, I have both of the songs on my iPod. If you want to come up after, you can decide for yourself what you think of the two songs. Si alguien quiere tomar el Pepsi Challenge de las canciones y decidir por sí mismo si encuentran que son sustancialmente distintas, lo pueden hacer. Tiene las dos canciones en su iPod del profesor. Por lo tanto, hay dos defectos bien severos, diría yo, en la limitación esta que no tenga que no constituya una explotación comercial encubierta. La primera de ellas es que no cualquier explotación comercial lesiona al autor. Si lo que se trata es que el autor obtenga incentivos económicos, gane dinero a propósito de su obra, bueno, hay ciertos supuestos de explotación económica en que ese autor nunca iba simplemente a obtener nada. Por lo tanto, no hay ninguna buena razón para privar esa explotación comercial, al menos desde la lógica de los incentivos. Y en segundo lugar, porque plantearlo de esa manera es no entender que la explotación comercial no necesariamente desplaza otros valores que nos interesa promover. El caso de Two Live Crew es interesante porque la parodia es una forma de apropiarse culturalmente de ciertos símbolos a través de los cuales, digámoslo algo retóricamente, las clases dominantes perpetúan su poder, ¿bien? Y transformarlo, identificarlo con el lugar o con la gente o con el grupo al cual yo pertenezco. Piensen ustedes si les molesta Mickey, porque piensan que Mickey Mouse, porque piensan que es, qué sé yo, imperialista o lo que fuera. Es difícil criticarlo si no utilizan la imagen de Mickey, ¿bien? Y lo disfrazan o lo ponen en una película pornográfica, o en fin, lo que se les ocurra. Pero para eso requieren utilizarlo, ¿bien? ¿Alguno de ustedes ha leído Tintín o Tintín, este que tiene a su perro Milú? Bueno, hay una versión pornográfica fantástica, esto sea de paso, de Tintín. Y claro, tiene algún valor eso porque es subversivo, porque finalmente me apropio de un símbolo que representa algo que no me gusta. Tintín, que es simpatiquísimo, pero bueno, es lo más racista que hay. Y quienes lo han leído, díganme si hay una mujer, aparte de la Catasfiore, que puede ser importante. ¿Bien? Así que esas dos críticas al menos. Que una de las cosas interesantes que hizo la Corte en Estados Unidos al ver este caso, respecto también de la explotación comercial, es precisamente que también analizó cuál era el potencial de mercado que podía tener la obra original en una creación de rap. Eso fue lo más divertido. Entonces, en algún momento, la sucesión de Roy Orbison dijo, no, nosotros estábamos pensando en poder licenciar la canción para que alguien haga un rap de Pretty Woman. Y la Corte dijo, bueno, esto no parece ser muy razonable, sino que parece que se les ocurrió ahora que alguien ya efectivamente lo hizo. Pero lo otro que además sería bueno tomar en consideración es básicamente que la norma no debería estar redactada de una forma que le quite valor en el sentido de poder darle al titular una herramienta de censura. Si en el fondo uno de los objetivos más importantes de estas excepciones es precisamente, como decía Íñigo, poder un poco utilizar la obra para fines que el autor jamás se planteó que podían usarse. Y como mencionó el profesor Post, si es que yo tengo un control absoluto sobre la obra, no tengo ningún interés en incentivar aquellos usos que van a perjudicarme, y ya ni siquiera van a perjudicar a la obra per se, que es básicamente lo que nos interesa proteger, es la exteriorización de la obra, pero la reputación del autor. La reputación del autor no tendría por qué estar aparejada con la protección que se le da a la obra en sí misma, y por lo tanto nosotros deberíamos poder tener el derecho de precisamente llevar la obra en creaciones que el autor jamás imaginó que podían alcanzarse.
Precisamente relacionado con eso hay un caso que es bien interesante en el Reino Unido, que fue el Príncipe Carlos contra el tabloide The Sun. The Sun es probablemente, yo creo que ustedes estudian periodismo, saben que es el peor diario del mundo, muy probablemente. Y estos sujetos consiguieron los diarios de vida del Príncipe Carlos, en donde relataba desde sus dramas pasionales con la princesa y sus consortes, pero también temas que tenían algún interés público. El Príncipe Carlos, a fin de censurar la publicación de ese diario, o sea, perdón, de su biografía, básicamente hace una demanda sobre la base de que estos son mis derechos de autor, por ende yo decido qué es lo que se publica y lo que no se publica. Precisamente la existencia de una norma parecida a la de Fair Use, que es Fair Dealing en el Reino Unido, fue la que permitió a The Sun aún así publicar algunas de las confesiones del Príncipe Carlos que sí tenían interés público. Exacto, exactamente. No, y por otra parte también ¿cómo se llama? A expresar